Hola y bienvenidos a Cristoblog. Hoy vamos a hacer un pequeño estudio, no es un pequeño estudio, una pequeña reflexión sobre el asunto de juzgar y ser juzgados. Este sería el tema. Vamos a ver qué nos enseñó Jesús. Para ello primero vamos a leer lo que sabemos mucho ya, que Jesús enfatizó mucho sobre este asunto de no juzgar. Y no solamente lo hizo diciéndolo directamente, sino que lo hizo también hablando en parábolas. Por ejemplo, vemos en Lucas 6, 37 al 38 que nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. También lo vemos en Mateo 7, 1 al 5, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué está queriendo decir Jesús con esto? No está queriendo decir que nosotros no vamos a ser juzgados por nosotros juzgar, y ese es el objetivo de esta reflexión, que es todo lo contrario. De hecho, en este mundo nosotros vamos a ser juzgados, y el ser de Cristo no nos da un derecho a no ser juzgados y a no ser condenados y perseguidos. Lo que sí nos manda es a que nosotros seamos lo que no juzgamos y no seamos lo que no condenamos a los demás, y lo que no vamos en contra ni hacemos mal a los demás. No quiere decir que no nos van a hacer mal. No es, por ejemplo, el utilizarlo como excusa para decir no me puedes juzgar. Decirle a otro, por ejemplo, si hacemos algo que el otro considera que está mal, decirle tú no me puedes juzgar o tú no me puedes condenar. No, se trata de que nosotros no condenemos a los demás, aún a los que nos condenan a nosotros. Lo vamos a ver, dice en Juan 8, 15 al 16, dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, dice Jesús. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el que me envió el Padre. Tenemos que entender algo. Jesús no juzga en el sentido de que no juzga para mal. Es decir, Jesús no nos juzga como culpables, sino como inocentes. Esto lo vemos, siempre lo repetimos en la cruz. Jesús dice: perdona a los que no saben lo que hacen. Así como nos enseñó a nosotros a que cuando vayamos a la oración, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor que Él perdone las ofensas de todas las personas que nosotros consideramos que han podido hacer alguna ofensa contra nosotros, y que nosotros perdonemos la ofensa. De hecho, Jesús nos dice que si nosotros vamos a adorar y tenemos algo en contra de nuestro hermano, que primero nos pongamos de acuerdo con el hermano. Pero lo importante, que tal vez necesariamente esto no va a ser posible, pero sí es posible y es totalmente necesario que nosotros perdonemos al prójimo. Es decir, que nosotros perdonemos a los demás todas las ofensas, cualquiera que sean. Y que luego entonces eso es lo que nos va a permitir, de hecho, poder acceder a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, a las cosas espirituales positivas, las buenas. Dice en Mateo 5, 11 al 12: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, Jesús nos está diciendo: claro que ustedes van a ser perseguidos, claro que van a ser condenados y juzgados. Eso va a pasar. No estoy diciéndoles que ustedes no puedan ser condenados y perseguidos por otros, sino que ustedes son los que no van a condenar y a perseguir aún a los que los condenan a ustedes y los que los persiguen a ustedes. Y si a ustedes los condenan y los persiguen por causa, por ejemplo, del Evangelio, bueno, ustedes son bienaventurados en ello, nos dice. Es decir, qué bueno, qué bien para ustedes que esto suceda. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a hacer lo mismo en contra de los que los persiguen a ustedes? No. Les estoy enseñando que no les juzguen y que no les condenen, porque incluso a ellos en la cruz yo les he declarado que son inocentes porque no saben lo que hacen. Y vemos, por ejemplo, aquí en Romanos 12, 20 al 21, que dice: así que, esto lo dice Pablo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, es decir, haz bien a tu enemigo.
Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego montonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Es decir, la manera como nosotros vamos a vencer el mal es haciendo el bien. Es lo que hizo Jesús. Jesús no vino a hacerle mal a las personas, sino a hacerles bien. ¿Cómo Jesús venció al mal? Atacando al mal, destruyendo al mal físicamente como lo haría un ser humano que se va a la guerra o que se va en contra de su prójimo. No, Él fue en favor de sus enemigos. Es decir, nosotros no habíamos enemistado con Dios, de hecho, y Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Pero ¿cómo? ¿Por la fuerza o por la coerción? No, vino a reconciliarnos con Dios mostrándonos que Dios es bueno, mostrándonos que Dios está a nuestro favor para que nosotros mismos seamos entonces los que demos el paso por medio claro de la influencia de su Espíritu, de ir a Dios y de ver a ese Dios de amor, ese Dios que no nos juzga y que no nos condena de hecho. Sí, que cuando nos juzga para bien, es decir, nos juzga como si fuese a sí mismo, como nos enseña Jesucristo, que hagamos a los demás amemos a los demás como nosotros mismos. Por lo tanto, Él nos juzga como si fuera a sí mismo, nos santifica y nos justifica, porque nos juzga como si fuera a sí mismo, y como Él es santo, entonces nos juzga santos. Y ese es el Dios que Jesucristo nos está enseñando para que nosotros volvamos a amistarnos con Él. Mira lo que dice en Mateo 5:43 al 48. Y Jesús dice, ustedes escucharon, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ustedes han escuchado eso. Bien, pero no es esto lo que yo digo de parte de Dios. Lo que yo digo, dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es decir, no pagues mal por mal, sino que vence el mal haciéndole el bien a los malos. Esto es lo que está diciendo. No que no te van a hacer el mal, no que no te van a condenar, no que no te van a juzgar, no que no te van a vituperar, no que no te van a calumniar. Todo eso va a pasar, pero tú le vas a hacer el bien a los demás. Tú debes de dar amor a los demás, debes de tratarles y juzgarles como a ti mismos. Y de hecho, ni siquiera como a ti mismo, debes de juzgarle como a Cristo. Por eso Jesús nos dice que cuando nosotros hacemos algo a uno de los que están en la tierra, por ejemplo a un necesitado, para bien, a Él se lo hacemos, pero también cuando lo rechazamos, a Él le rechazamos. Es decir, cuando nosotros le hacemos el bien a nuestro prójimo, se lo estamos haciendo a Cristo. Y cuando nosotros le hacemos el mal a nuestro prójimo, a nuestro prójimo lo hacemos. Cuando nosotros condenamos al hermano, estamos condenando de hecho a Cristo, porque Él asumió las culpas de nuestro hermano. Y cuando nosotros le juzgamos para mal, estamos juzgando a Cristo. Por lo tanto, la manera como debemos de juzgar a los demás es como si fuesen Cristo mismo. Esa es la manera correcta y está bien, pero no tenemos por ello que excusarnos, por ejemplo, para pecar como algunos creen. No es esto lo que estamos enseñando. No estamos enseñando que nosotros digamos, no me juzgues y no me condenes como excusa para pecar. No es eso lo que estamos enseñando. Sino que nosotros, que de hecho sí somos pecadores, juzguemos a los demás como a Cristo, con amor, y como lo haría nuestro Señor, como lo hace Dios. Porque aquí, de hecho, Jesús nos está enseñando que eso es justo lo que hace Dios. Claro, por eso es que Cristo viene a dar su vida por los que se han enemistado con Dios. Y por eso es que Él declara inocentes a los que le clavan en la cruz, porque Dios es así. Y fíjense lo que nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Eso es lo que hace Dios. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos está diciendo, nuestro Padre que está en los cielos, incluso a ustedes que son malos, que han pecado contra Él y contra sus hermanos, a ustedes Dios os juzga para bien. A ustedes Dios les mandó a este Cristo para que ponga su vida por vosotros, para que sane sus heridas y para que les resucite en el día postrero y les otorgue la vida eterna, la salvación y la plenitud. Entonces, este Dios es así, y ustedes traten de ser como Dios. No condenen a los demás, no aborrezcan a los demás. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones son que el mandamiento de Jesús no supone que no podamos ser juzgados o condenados por los demás.
antes supone que el creyente no debe juzgar ni para mal, de verdad, ni juzgar ni condenar a los demás. Ese es el mandamiento. No es que tú digas, no me puedes condenar, no me puedes juzgar, sino que tú seas el que no juzgues y condenas a los demás. Que aún a los que nos desprecian, aún a los que condenan y juzgan mal a dicho discípulo de Cristo, al discípulo de Cristo, deberían de recibir como respuesta amor, tolerancia y respeto, y paciencia y bendiciones. Es decir, amar aún a los que nos persiguen. Y que el discípulo de Cristo debe de amar aún al que lo persigue, al que lo vitupera, al que le calumnia. Esta es la idea y esta es la enseñanza que nos dejó Jesucristo, y no la otra cosa. Cierto, cuando estemos en presencia de Dios y todos hayamos sido restaurados, todas estas cosas pasarán y todos estaremos en perfecta armonía. Por lo tanto, estas cosas nos sirven mientras tanto en este mundo para ir creciendo. Sabemos que muchas veces no cumplimos con estas cosas, sino que nos enojamos contra los demás. ¿Qué hacemos en ese caso? Vamos en oración al Señor para que Él nos vuelva a poner en el camino del perdón, de la misericordia, del amor, del ver a los demás como nosotros mismos y aún más, de juzgarles como si fueran Cristo mismo. Dios les bendiga. Comenten abajo si les parece pertinente, compartan si les parece útil y denle like si les parece de utilidad. Dios les bendiga, nos vemos pronto en otro video.